Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de Apocalipsis Ahora. Estamos continuando con esta serie de estudios y hoy estamos comenzando una serie muy interesante, pero quiero darle la bienvenida a Paulina que está con nosotros. Hola Paulina. Hola Tony, ¿qué tal estás? Bueno, me da mucho gusto que vamos a comenzar otra nueva serie, que tú aquí nos tienes una información muy interesante sobre este tema que vamos a empezar a abarcar en esta sesión. Ujú. Y bueno, también le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de estos medios y Ujú. esperamos que, bueno, se sientan a gusto aquí con nosotros y que puedan disfrutar de este programa. Y Ok. mira, Tony, quiero comentarte que vamos a tener en estos momentos un invitado especial que esperamos que se vaya integrando con nosotros en este programa de Apocalipsis ahora. Y bueno, quiero presentarles a todos ustedes a mi paisano, eh, Rolando Rodríguez. A él lo tenemos Hey. aquí. Él pertenece a la Iglesia Adventista de Manteca en California. Ujú. Él es un miembro regular y de nuestra iglesia adventista. Y bueno, le damos una cordial bienvenida ahora que nos va a estar acompañando. Y bueno, esperamos que sea de bendición también todo lo que él nos pueda compartir aquí en este programa. Bienvenido, Rolando, ¿cómo estás? Gracias, Paulina, Tony, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para la honra y gloria del Señor y esperemos a ver qué es lo que podamos compartir, ¿verdad? De eso se trata de compartir, no solo nomás nosotros, sino también ahí la gente cuando ponga sus comentarios, Ujú. porque esto nos va a ayudar tanto el crecimiento tanto de nosotros como el de ellos, ¿no? Sí, claro. Amén, amén. Gracias, Rolando. Y no creo que sea solo invitado. Queremos contratar a Rolando, Paulina, que esté aquí con nosotros también aportándonos. Sí. Él tiene mucha experiencia. Creo que tengo entendido que está fungiendo también como anciano en su iglesia Ujú, local. Tiene ujú. mucha experiencia y créame que va a ser muy valiosa en este tipo de temas. Y tiene experiencia él también en este tipo de temas. Bienvenido, Rolando. Y no, de aquí no te vas, Rolando. Aquí te quedas con nosotros. De hecho, Rolando y yo hemos podido trabajar juntos en el estudio Ujú. de la palabra de Dios y bueno, yo sé que él también tiene mucho conocimiento que aportarnos en este programa. Ok. Bueno, Tony y Rolando, antes de comenzar, quisiera invitarles para que hagamos una breve oración antes de comenzar. Amante Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por permitirnos, Señor, tener este nuevo programa con este nuevo tema que se va a tratar. Te pido que tú bendigas a Tony, que es el que lo va a exponer, y a mí y a Rolando, que tú nos des la sabiduría también para opinar acerca de estos temas, para que puedan ser de beneficio tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. Quédate pues con nosotros en estos momentos, te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, sí, amigos, el tema de hoy es la deidad. ¿Cómo entender que Dios es uno? Antes de empezar a entrar de lleno aquí a ver qué nos dice la Biblia en esto, vamos a comentar un poco con Rolando. Él ha tenido experiencia con personas que tienen diferentes posiciones y aún dentro de nuestra iglesia encontramos personas que acusan al adventismo de ser trinitarios y por ende ser miembros de la Roma Ujú. o que es una iglesia caída. Rolando, ¿qué sabes de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pero primeramente sobre de esto, dentro de nuestras bases, es que es lo más común. Ah, Llegan y te empiezan a hablar.
obviamente nos empiezan a hablar han entrado por la justificación por la fe. Ujú, Y es como una nueva luz, un nuevo tema que también será muy bueno hablar sobre la nueva luz. ujú, Llegan como una nueva luz hacia los hermanos y es como si ya has escuchado, has escuchado esto, has escuchado lo otro. Entonces te da la ujú, curiosidad y te empiezas a entrar, ¿no? Te dan un tema que puede ser curiosidad para ti. ujú, Y ahí entra y vas entrando en esa parte de la justificación por la fe y los personajes que utilizan son parte de nuestros pastores que forman parte de nuestra historia, que en ujú, un tiempo, especialmente los primeros escritos que utilizan, son escritos ujú, donde ellos estaban en contra del Espíritu Santo, como una tercera ujú, parte de la deidad, ¿verdad? ujú, Porque en lo que la luz que se tenía en ese momento, se pensaba que era el trinitarismo católico, ujú, no el ujú, adventismo. Entonces ujú, utilizan muchas de estas cosas para podértelo llevar y decir de que te están diciendo mentiras y de que estás en una apostasía. ujú, Realmente que en la justificación por el mensaje de 1888, que realmente no fue la justificación por la fe, te dicen que no fue cierto eso, que realmente fue la ujú. introducción de la apostasía, de entrar la falsa creencia del Espíritu Santo como una tercera Sí. parte de la deidad. Definitivamente es un tema bastante sensible dentro de la iglesia. E inclusive creo que uno de los problemas, Paulina, ha sido que las personas que se han adherido al adventismo no les han explicado bien esto y por eso, Rolando, son personas que son como blanco fácil para este tipo de falsa Uh -huh, doctrina y aún dentro Sí. de la iglesia adventistas viejos de estar aquí en esta fe uh -huh, no entienden a plenitud de qué se trata este tema. Una de las cosas que yo siempre he encontrado y que es una expresión propia dentro del adventismo es la Trinidad no existe o no existe en la Biblia. Y tienen mucha uh -huh. razón. La Biblia Ujú. nunca menciona esta palabra Trinidad. La palabra. Sí, Ujú. no la menciona porque Trinidad es una palabra católica romana inventada y que el mismo romanismo la toma del paganismo desde los sumerios y desde la Ur de los caldeos de aquella época de Abraham, se está trayendo estas No. deidades trinitarias que es una manera también de Satanás de falsificar y de formar el verdadero carácter de la deidad que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Date cuenta de esta cosa, Tony. Lo que sucede es que ponernos también en el tiempo que ellos están evangelizando a los primeros padres de la iglesia. Ujú, Y tienes que buscar como le hizo Pablo, así como Pablo utilizó esa piedra que está dedicada en Atenas al Dios que no se conoce, ujú, y pudo explicar y presentar el Evangelio. Muchos de los primeros padres o los primeros evangelistas utilizaban esas mismas técnicas, ¿verdad? Pero ujú, no llegó un momento en que tenían que explicar realmente cómo es que realmente funcionaba la deidad. Y lo dejaron ahí y tenemos que entender otra cosa, que en ese tiempo también eran pocos los que tenían acceso a la lectura. Entonces son cosas que han ujú, estado medrando y se fueron ahora sí que haciendo fábulas y ujú, por tradición después se vuelven tradición y para no perder gente o para no tener problemas, lo dejan. ujú, Y todo eso se llega y se vuelve una tradición y se olvidan de las escrituras. Yo quizás lo que les comentaría que he visto cuando he tratado con estas personas bueno, nos llaman a nosotros trinitarios, es que realmente creo que el problema es la palabra. ujú, Más bien, como tú comentaste, Tony, nosotros estamos acostumbrados a decir Trinidad, cuando en ujú, realidad, bueno, yo creo que lo correcto debería de decir divinidad o deidad ujú, ujú, para evitarnos, o sea, la palabra en sí no es lo malo, sino la connotación que tiene. ujú, Entonces, las personas cuando nosotros hablamos de Trinidad, entonces van directo y ven lo que cree la Iglesia Católica. ujú, Otra cosa yo también que he visto es que muchas veces no nos adentramos a conocer realmente cómo es la Trinidad que los católicos en la que los católicos creen y ahí sí ir sacando las diferencias en lo que nosotros como adventistas creemos. ujú, Eh, y creo que esta es la oportunidad, bueno, que tú aquí nos vas a estar comentando y vamos a estar comentando realmente qué es lo que dice la Biblia y qué dice el ujú, Espíritu de Profecía.
Porque otro punto que yo también en mi experiencia personal he tenido con estas personas que vienen y se te acercan y te empiezan a decir que no, que es que porque los pioneros y que los pioneros no Ujú, creían en esto. Recordemos que los pioneros venían de diferentes denominaciones y la ujú, luz completa todavía el Señor no se las había dado. Entonces, muchas veces ellos quieren que uno regrese a lo que ellos ujú, creían, cuando la verdad nosotros hemos visto en nuestro estudio que llevamos de Apocalipsis, Dios la va dando, va en aumento. Entonces yo no me ujú. puedo quedar con lo que decían los pioneros en ese tiempo porque eran sinceros, pero no tenían toda la luz. Entonces eso es lo que nosotros ahorita es lo que vamos a tratar de establecer realmente cuál es nuestra creencia en cuanto a este tema. Sí, hay que ser muy cuidadosos al tocar este tema y no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. Ajá. En esta serie hoy vamos a hablar nada más sobre la Biblia. Creo que nos vamos a extender a unos 2 o 3 episodios más. En otro episodio vamos a hablar del trinitarianismo y vamos a ver qué nos dice Elena White. Y vamos a tocar ese punto de los pioneros. Los pioneros tenían una idea distorsionada acerca de este mismo tema. Por eso después Elena White habla con ellos y empieza a explicarles de qué se trata y al final llegan a un consenso. Entonces, yo les invito a las personas que consideran que este tema es demasiado sensible, que nos vistamos un poco de humildad, que nos quitemos las sandalias como Moisés se las quitó frente a la zarza y dejemos que la Biblia hable. No vamos a utilizar lo que dijo un pionero o lo que dijo Elena Ujú. White en este estudio, no lo vamos a utilizar, ni tampoco qué dice tal teólogo, sino que veamos qué nos dice la Biblia y qué luz tiene, porque esta cuestión es de vida o muerte. Ya van a ver ustedes una cita muy importante que vamos a ver. Y quiero comenzar comentando esta cita que tenemos acá. Y dice, y esta es la vida eterna. Mira, Paulina, Rolando, esta es la vida eterna. O sea que lo Ujú. contrario de esto es la muerte eterna. Muerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que esto es imperativo, que conozcamos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que conozcamos esta deidad que es el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien tú enviaste, a este Cristo Jesús que adoptó nuestra naturaleza humana. Entonces, vamos a empezar a entender esto. Curiosamente, Tony, y hay que aclarar esto a los hermanos que están, muchas de las citas bíblicas que se Ujú, van a estar mostrando aquí, son las mismas citas que las vas a encontrar en muchos estudios de estas otras ujú, personas, ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Es lo primeramente que tienen que entender ahí, y va a llegar a un punto donde se va a abrir, porque esta cita que tú la pones, ahorita en cuanto la pusiste la cita, yo la he mirado en varios ujú, documentos, estudios que ellos han puesto, ujú, y la ponen como una cita muy letal de que realmente no existe el Espíritu Santo, ¿eh? Pero ujú, vamos a ir ujú. desglosando. Sí, sí, sí. Mira, Tony y Rolando, en esta cita a mí se me hace muy interesante porque creo que aquí de entrada ya nos está dando la pauta. Si nosotros nos vamos al idioma original, tú sabes que a mí me gusta mucho usar las palabras en Ujú, original. Cuando aquí dice el único Dios verdadero, la ujú, palabra Dios en el idioma griego, en esta palabra es la palabra griega 23:16 que ujú. es la palabra para teos. Dios. Y de acuerdo con el diccionario Strong, dice que significa deidad, Ujú, la divinidad suprema. ujú, Entonces, si nosotros tomamos de que la palabra original aquí es divinidad o deidad, ¿de qué estamos hablando? ujú. Es un sentido plural lo que está diciendo. Ujú, Exactamente. Entonces, de entrada aquí nos dice el único Dios verdadero. Cuando habla de ujú, único Dios, no se ujú, refiere a que es uno, ¿sí? ujú, Sino el único Dios verdadero es a la única divinidad que ujú, está formada por tres personas y que es verdadera. Entonces, desde este punto de vista, creo que si estudiamos un poquito lo que significan estas palabras en su idioma original, cómo ellos en estos idiomas se entendía,
creo que Ujú, vamos a poder entender mejor, valga la redundancia, bueno, lo que tú aquí nos vas a explicar. ujú. Y perfecto, el punto es que nosotros debemos de entender a Dios, porque de eso depende la vida eterna, porque Ujú, el propósito de Satanás ha sido tergiversar la deidad, fabricar de una manera pagana una distorsión de esa deidad para que sea la perdición de toda la raza humana. Y esto lo hemos visto, este comportamiento satánico lo hemos visto a través de todas las culturas, en todas las Ujú, épocas y en todas las naciones de todo el mundo. Ok, hay otra cita que también quiero compartir, que es lo que dice Colosenses 2:9, dice de esta manera, porque en él habita corporalmente toda la la plenitud ley. de la deidad. O sea, Pablo nos está hablando aquí de una deidad y vamos a tratar de entender, no vamos a entrar en el terreno de la especulación, ¿saben? Porque en el terreno de la especulación, ahí está el pecado. Y ahí está Satanás para confundir también. Nosotros nos vamos a limitar exclusivamente en lo que nos dice la Escritura en este momento. Sabemos que es un tema muy sensible. Sabemos que muchas personas dicen, no, esa es doctrina católica, pero tampoco entienden lo que significa la Trinidad en el catolicismo, que no tiene nada ujú, que ver. La Trinidad católica se basa en un catecismo, nunca en la Biblia. Pero vamos a ujú, hacer un tema especial sobre esto y vamos a entender ¿cuál es el propósito de estas personas que dicen que no, esta doctrina es de la ramera, es del vino Babilonia, así que salid de ella, pueblo mío, y se salen de la iglesia adventista? Si usted no entiende esta doctrina a cabalidad, le pido que no se salga de la iglesia. Porque no entiende esta doctrina, no se salga, sino que sigamos estudiando y acompáñanos en esta serie, porque el objetivo de nosotros es que usted entienda y que conozca a Dios como lo enseña la Biblia. Bueno, Tony, Rolando, no quisiera yo que avanzáramos con algo que aquí también quisiera yo aclarar un poquito. Cuando hablé yo de que dije que el único Dios verdadero, bueno, ya les dije que la palabra significa que es la deidad o la divinidad compuesta por tres personas. Pero ujú, aquí Juan especifica que a Cristo Jesús a quien tú enviaste, o sea, esto hace referencia a que de esa deidad hubo un acuerdo y que alguien Ujú, iba a venir a esta ujú, tierra. ujú. Por eso, en el ujú. siguiente versículo, en el Colosenses, si lo puedes compartir, por favor, allí dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí nos está hablando de que cuando Cristo viene a esta tierra, él corporalmente tiene todos los atributos de la deidad, o sea, de la divinidad. Por eso nosotros sabemos que Cristo cuando vino a esta tierra era 100% humano y 100% divino. Ahora, para entender nosotros eh, a Dios, porque esto es cuestión de vida o muerte, de aquí proviene la vida eterna, debemos de entender primero cuál es la naturaleza de la existencia humana. Y el Señor, nosotros en la palabra de Dios encontramos el libro de Génesis. Y saben, este libro de Génesis está escrito de esa manera para que nosotros también entendamos quiénes somos nosotros y que también entendamos a Dios. Y comenzamos con el libro de Génesis y allí hay un evento muy especial. En este momento dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos está diciendo el libro de Génesis? Que Dios es Dios porque nos creó a nosotros y que nosotros como criaturas tenemos la imagen de Dios. Esto lo dejamos aquí por sentado. La Biblia nos hace esta aclaración que Dios es Dios porque Él es creador. Y nosotros, como criaturas, somos la imagen de Dios y nos creó varón y hembra. Esto nos evita muchas confusiones en este tiempo, que muchas personas tienen otras ideas distintas sobre este asunto del género. Por eso, lo que nos está diciendo aquí Génesis es que Dios creó hombre y mujer a su imagen. Y de esta manera nosotros entendemos que Él es Dios y no hay otro Dios aparte de Él. Él es el único creador, no hay otro. Vemos nosotros algo muy interesante acá, que estas personas, a tanto Adán y Eva,
fueron creados seres individuales. Hay algo bien interesante acá, que a Adán lo pone a dormir y de la misma materia que Adán es hecho, el Señor forma a Eva y son dos individuos. Son separados y distintos, inclusive tienen una personalidad diferente. Y ambos, uno es hombre y otra mujer. Aquí en este libro de Génesis no da lugar a especulaciones. Aquí no existe la evolución o esos miles y millones de años que creen muchas personas o que también Roma o el papado las publicita y las enseña. ¿eh? Aquí no existe esto, tampoco existe esa materia divina que el Big Bang o que Dios creó la partícula principal y el resto evolucionó a su propia cuenta. Entonces la realidad es de que no venimos de una bacteria, que de En ahí fue realidad no, evolucionando hasta lo que somos ahora. Wow. definitivamente no. Dios es el creador. Aquí en el Antiguo Testamento también esta palabra Dios, Ujú, en la palabra hebrea es Elohim, que también se ujú, refiere a una pluralidad, o sea, como ujú. el Dios supremo, que ya vimos que está conformado, bueno, por tres personas. Era lo que quería nada más comentar de Sí. esta parte. Y esta pluralidad acá de Elohim lo encontramos recurrente en el libro de Génesis, Ujú, mayormente en la área de la creación. Pero ahorita vamos a seguir aquí entendiendo la existencia humana. Dios crea un hombre y una mujer. Y bueno, la pregunta es, ¿qué sucede cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio? Yo creo que todos nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Pero eso no lo vamos a comentar acá, sino que vamos a comentar qué es lo que nos dice la Biblia. Cuando un hombre y una mujer se casan, dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que dos individuos pueden ser una sola carne? ¿Cómo lo entienden ustedes? Tony, aquí está esta parte porque lo podemos tomar literalmente o lo podemos tomar Ujú, de una forma simbólica. ujú. Porque si yo lo estoy leyendo aquí, sería como que se vuelven nos vamos a pegar los dos juntos y obviamente si lo leemos, Hay una pero obviamente fusión. hay una fusión exactamente, pero no es Ujú, algo literal, ¿verdad? A mi ujú. imagino yo, o habrá otra forma diferente de ver las cosas. Sí, pero ¿qué quiere decir acá que serán una sola carne? Lo que me da a entender aquí, lo que la misma Biblia nos indica aquí en Mateo 19:6. Dice que A ver. cuando un hombre y una mujer se casan, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, Mm, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Mira, esto es como un misterio. O sea, no entendemos cómo Dios considera a un hombre y una mujer casados en matrimonio, una sola carne. Esto, explícame o busquemos una filosofía griega o algo, cómo entender esto. No lo vamos a entender a la perfección. Simplemente entendámoslo como nos dice la Biblia. Son una sola carne. Lo que nos da a entender esto, que aún es un hombre y una mujer siendo creados como seres individuales, están separados en un cuerpo distinto, son mm, individuos, pero cuando un hombre y una mujer se casan, se vuelven una sola carne. Esto mm. no tiene explicación. Esto es un misterio. Pablo, vamos a ver una cita más adelante que Pablo habla que esto es un misterio, pero se vuelven una sola carne. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser una sola carne? ¿Qué significa? ¿Será eso que estamos viendo aquí en la imagen? Lo que me decías, Rolando, que es un ser híbrido ahí horrible, que la mitad es hombre o mujer, un ser andrógeno, así. Parece, La Biblia, parece sí, algo salido de un anime, de una caricatura ujú. o de algo de ciencia ficción. sí, pero ¿qué significa ser una sola carne según la Biblia? Según esto, ambos individuos, tanto hombre como mujer, aún retienen su naturaleza separada y su propia individualidad. Son dos entes diferentes, son dos cuerpos separados, son dos individuos. Y por medio de este matrimonio, a pesar de que son
seres individuales, son personas separadas, Dios los reconoce como una sola carne. Ujú. Esto es un misterio. Esto no lo entendemos cómo puede ser así, pero es lo que la Biblia nos dice. Entonces, por lo tanto, aquí existe una fusión de una sola carne, de dos seres distintos e individuales, y Dios los está tomando como uno. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Dos se vuelven una sola carne, pero a pesar de ser uno, ellos siguen conservando su naturaleza de individuos únicos y separados. ¿Tenemos claro el concepto acá? Tenemos el entendimiento claro que aquí para el Señor dos seres son uno y Él los toma nada más como una sola carne. Digamos que es como que tuvieran un mismo sentir, Tony, Ujú, ujú. que a pesar de que son dos personas diferentes, pero tienen un mismo sentir, una misma forma de pensar, Un hacia donde mismo va uno. Si propósito. uno va a la izquierda, Un mismo ajá, propósito. Ujú. Sí. Ahora, unidos en el matrimonio, unidos con Cristo. Esto es otra cosa bien curiosa que hay que entenderla para luego nosotros tratar de entender también la deidad. Efesios 5, 28 y 30, 28 y 32. Esta es la cita que vamos a leer. Nos dice que el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Mm? O sea que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es lo que nos dice San Pablo. Ahora, referente a la iglesia, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto nos está hablando como iglesia. Así como un hombre y una mujer en matrimonio están unidos y son una sola carne, aquí la Biblia nos está hablando de un hombre y una mujer, no. Bueno, en el libro de Apocalipsis, Juan nos hace una referencia a la iglesia de la Odisea, que vayamos al Génesis, porque en esta época hay una confusión grande en este asunto del género. Muchas personas creen que son mujeres habiendo nacido biológicamente hombres, y hay hombres que han nacido biológicamente mujer, pero ellos se sienten hombres. Pero aquí estamos hablando de un hombre nacido hombre biológicamente, igual que una mujer. Y bueno, esto es un tema que lo vamos a tocar más después, pero aquí nos está hablando entre hombre y mujer. Estos son un mismo cuerpo, son una sola carne. San Pablo nos habla aquí en Efesios que también la iglesia, cuando una persona se bautiza en la iglesia de Cristo, cuando recibe el bautismo, viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo puedes explicar esto, Paulina? No podemos entender cómo un hombre y una mujer son una sola carne. Tampoco nosotros podemos entender de una manera literal cómo un individuo que se ha recibido el bautismo se convierte en los huesos de Cristo, en la Ujú. carne, en parte de su cuerpo. Esto yo no lo entiendo a cabalidad. Sí, puedo discernirlo de una manera espiritual, pero a profundidad no lo entiendo. El versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y miren el versículo 32. San Pablo dice, grande es este misterio, hablando de la unión del matrimonio. O sea, Pablo aquí está definiendo esto como un misterio y que este misterio también es igual respecto de Cristo y de la iglesia. Esto es un misterio, nosotros no vamos a entender y no vamos a ir más allá de esto, lo que la Biblia nos dice. Como les dije anteriormente, si nos vamos al campo de la especulación, ahí está Satanás, ahí está el pecado y están las ideas y filosofías y al final terminamos más confundidos. No nos salgamos de esto. ¿Qué significa ser una sola carne? Esa es la pregunta que surge. El apóstol Pablo enseña que de esa unión entre un hombre y una mujer, que ambos son una sola carne. Y él dice que esto es un misterio. ¿Mm? No podemos darle otra explicación más que es un misterio. Ni Pablo le entendió que era una eminencia, ¿eh? Ni Pablo. Luego, de la misma manera, existe una unión entre Cristo y su iglesia.
nosotros nos volvemos miembros de Cristo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto también es un misterio. ¿Mm? No entendemos a cabalidad nada más esto, lo que nos dice la Biblia, y quedémonos hasta aquí. Y este es un misterio donde no tenemos una explicación profunda, pero esto no implica que los siguientes enunciados no sean verdaderos. El primero es que un hombre y una mujer en matrimonio, a pesar de ser dos individuos y que son dos individuos diferentes, que tienen una personalidad distinta, son una sola carne, según la Biblia. Y Cristo y los cristianos, o nosotros que hemos recibido un bautismo, somos individuos diferentes. Pero al llegar a Jesús, a su iglesia, somos un solo cuerpo. ¿Sí? Así como lo vemos, un solo cuerpo. No tenemos una explicación exacta o una lógica humana para entender esto así, pero es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, llegamos a la conclusión que ser uno solo no significa ser un solo individuo. ¿Me explico? Ser uno solo aquí, una sola carne o un solo cuerpo no significa que es un solo individuo, sino que en el caso de la iglesia, Cristo y los cristianos, es una gran comunidad, todos hacen un solo cuerpo. Y en el caso del matrimonio, el cuerpo de una mujer con el cuerpo de un hombre, dos individuos distintos, se unen y son solo uno. ¿Qué significa acá? Que dos son uno, pero no significa que son individuos, son el mismo individuo, son personajes completamente distintos. Interesante. Entonces, viéndolo por estos versículos que nos estás dando, hermano Antonio, deja ver si te entiendo. Ujú, Decir que es una sola carne no necesariamente que sea algo físicamente, que se conviertan en este caso una quimera, aunque pueda ser ujú, de dos individuos pegados de ser uno, sino ujú, simplemente estamos hablando de una unión, ya sea sentimental, de un sentimiento que tienen y que esa unión es la que es la unión o el pegamento ujú, para poder seguir adelante, ¿no? Y eso es algo que no ujú, sabemos cómo se da ese pegamento, esa unión entre un hombre y ujú. una mujer No, un que se misterio. vuelven, ajá, y lo mismo sucede con la iglesia. Ujú, No sabemos cómo es de que Jesús puede haber adoptado a una iglesia y tomarla como su cuerpo. ujú. Interesante. Tony Rolando, bueno, yo por lo que hemos estado aquí repasando, que tú muy bien nos estás comentando todo lo que dice la palabra de Dios, Tony, creo que yo aquí lo que estoy viendo es más que nada que el ser uno, cuando la Biblia habla de un solo Dios o de una sola carne, se está refiriendo más como un concepto cualitativo que cuantitativo. Y creo que Ujú. eso es lo que tú nos vas a explicar en los siguientes minutos, ¿verdad? Claro que sí, Paulina. Vamos a ponerlo un poco más sencillo para no Ujú. confundirnos con cualidad y cantidad. Pero en realidad aquí lo que no entendemos y que la misma Biblia califica como misterio es esa unión. Cómo dos individuos pueden ser una sola carne, en el caso del matrimonio. Y cómo Jesús y su iglesia, que son miles y millones de individuos, son un solo cuerpo. Esto nos indica o nos da la idea que uno no significa necesariamente ser un solo individuo en este concepto. Ahora, este concepto de ser uno, pero ser individuos separados, ¿también se aplica a Dios?